עושה שלום במרומיו. Shalom, mis queridos Ahin y Aotis, que ya el amor de Yahweh nos abrace cada uno de nosotros en este hermoso Yom que Él nos regala. Hoy vamos a ver algo muy importante también, mis queridos Ahin, lo que realmente contamina al hombre. Vamos a ver lo que realmente contamina al hombre. Hoy vamos a tocar el tema de lo que realmente contamina al hombre. Primero que nada pasaremos a mostrar la cita. Vamos a ver el libro de Matillá, capítulo 15, versículo 10. Dice así: lo que contamina al hombre. Y llamando junto así a la multitud les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Sabemos que aquí Yahshua está hablando de lo que el hombre come, o sea, los alimentos. No es lo que contamina al hombre. Más allá de que sabemos que hoy en día el hombre ha hecho los alimentos adulterados genéticamente, y estos son casi artificiales, y si no dirigimos a Monsanto, la empresa más grande del mundo, el cual está haciendo alteraciones en los alimentos junto con los pesticidas y las fumigaciones que nos hace daño a través del suelo, y que los alimentos quedan con bastante contaminación, además de que nos meten peste, del cual habla también Yahshua cuando dice habrá peste, pues estos son creados por el mismo hombre para enfermarnos. Pero volviendo al tema de la contaminación, porque Yahshua habla de que los alimentos no son lo que contamina al hombre, aun él sabiendo que en este tiempo los alimentos sí están bastante contaminados por la mano del hombre. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es entonces lo que Yahshua le da más advertencia para que los hombres salgan? Más allá de que muchos estamos advirtiendo sobre la mala alimentación y de las cosas que está haciendo el hombre por destruirnos, ¿qué es lo que mencioné arriba sobre los peligros de los químicos y los alimentos artificiales? Yahshua quiere que dejemos los alimentos o ciertos medicamentos que entran por la boca, más que las tradiciones humanas, o realmente, ¿qué es lo que quiere de nosotros Mashiach? Pues, mis queridos Ahin, Él quiere que dejemos los ritos, religiones y tradiciones culturales vanas. Pues veamos esta cita, Mateo 15, 18, 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Mis queridos Ahin, porque lo que contamina al hombre son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Como podemos observar, lo que nuestro Mashiach se refiere es que dejemos las palabras vanas, como es el ruach de ira, el ruach de celos, el ruach de enfermedad, el ruach de pobreza, el ruach de hechicería, el ruach de lujuria, el ruach de murmuración, el ruach de vanagloria, el ruach de adivinación, el ruach de rebelión, el ruach de adulterio, el ruach de lesbianismo y homosexualidad, el ruach de glotonería, el ruach de envidia, el ruach de blasfemia, en fin, son muchos. Pues además de que el hombre haga todas estas clases de cosas, lo que Mashiach nos pide es salir de las religiones, como habla de los fariseos y sus ritos, que hasta el día de hoy persisten, llamados como el judaísmo, y sus clases distintas de estudiar la Torá. Así, mis queridos ahí, Yahshua lo que quiere es que dejemos los ritos, las religiones, hermanos. Y esto vamos a ver en esta siguiente parte, que es lo que Yahshua se refería específicamente. Lo que Yahshua nos pide, mis queridos ahí, es salir de las religiones como habla de los fariseos y sus ritos que hasta el día de hoy persisten, llamado como el judaísmo y sus clases distintas de estudiar la Torá, o mejor dicho, la Torá oral, el Talmud, con todas clases de engaño. Los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Por ello, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial
y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote, cargo que debido a la destrucción del templo se volvió innecesario. Así el culto pasó a la sinagoga, en hebreo Beit Knesset, casa de reunión. De los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa de los doctores de la ley, que fue la que redactó los distintos Talmud. Su doctrina puede resumirse así: creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir lo que hacer con su vida. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en un castigo y una recompensa eterna. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa, referida a obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, etc. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Quizás contaron ya con cierto peso antes de Herodes, pero después del reinado de este mismo Herodes, perdieron totalmente la influencia. En fin, son muchas las cargas que estas tradiciones judaicas hacen que caigan miles de almas, mis queridos ajín. Estas son sus distintas ramas. Vamos a ver cuáles son las ramas del judaísmo, mis queridos ajín. El judaísmo conservador, el judaísmo hasídico, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo moderno, judaísmo reconstruccionista y el judaísmo reformista. Si realmente estudiamos la Torá de Yahweh, Él jamás mandó a crearnos religiones, es decir, separaciones, porque es eso lo que hacen las religiones, como también lo es el cristianismo. Roma levantó el cristianismo y lo hizo católico, es decir, universal. Mediante esta religión universal, Roma le estaba diciendo al mundo a quienes adorar: a Dios, a Jesús, a Jehová, el Señor, la Trinidad, María, los santos, las imágenes talladas, etc. Cuando adorar de manera que lo que hoy siguen los cristianos en todo el mundo no es algo que se recibe de la verdadera escritura, que es la Torá, instrucción del buen caminar, sino que surge del paganismo romano, quien tiene como base la fusión de las antiguas religiones de misterio que hubieron en la antigüedad, y que todas estas tienen como raíz la antigua religión de Babel o Babilonia. Todo este fenómeno no surge de la nada, fue todo un proceso que duró muchos años, donde el cristianismo fue legitimado y adoptado como la religión universal, católica, por el Imperio Romano, con la legalización y adopción del cristianismo. Se imponen sus principios y sus creencias, y todos los que no estén de acuerdo con estos principios o creencias por elegir otra cosa son llamados herejes, porque la palabra hereje en latín significa elección. Ahora, Roma elige por ti lo que tú debes creer y seguir. No tienes elección, y si quieren elegir otra cosa, entonces son considerados herejes. Qué terrible lo que estamos viendo, mis queridos ají. Es Roma el que aún después de tantos cientos de años aún decide lo que debe de creer las personas. Y como están acostumbrados a no estudiar, como están acostumbrados a no investigar, como borreguitos van al matadero estas religiones, en especial el cristianismo católico, mis queridos ají, ¿no? Así que es Roma la que aún sigue imperando en las mentes de las personas. La Torá instrucción del buen caminar, sino que surge del paganismo romano, quien tiene como base la fusión de las antiguas religiones de misterio que hubieran en la antigüedad, y que todas estas tienen como raíz la antigua religión de Babel, hermanos. Eso es prácticamente la mentalidad que tiene la religión católica, seguir los pasos de Babel para confundir a la humanidad. Así es, mis queridos hermanos. Esto es así de simple. Lo que diría nuestro Mashiach si estuviera hoy, pues debemos comprender que nuestro Mashiach lo que pide es que dejemos de contaminarnos con los ritos, tradiciones, adoración a otros dioses que no sean nuestro Elohim, Yahweh y su hijo Yahshua. Aquí solo se da un resumen de las tantas religiones, y la mayor de todas es el cristianismo y el judaísmo, que hace que las personas que son llamadas sean arrastradas en esas tradiciones de hombres,
Nuevamente, pues en internet podemos encontrar todos los estudios sobre las falsedades de estas religiones, y Yahshua los está invitando con gusto a que salgan de ahí antes que sea demasiado tarde. Así que ya sabemos lo que contamina al hombre. En todas las escrituras no se habla más que de las tradiciones humanas, y el mejor mensaje lo dice Yahshua HaMashiach en Marcos 7 del 1 al 13. Vamos a ver. Se juntaron a Yahshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yahshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los yahudí, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Yahweh os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición, porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Yahweh, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Yahweh con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Si tú que estás leyendo o escuchando este mensaje piensa que a Yahweh le molesta que tú tengas poca fe para sanarte de tales enfermedades, o piensas que tal vez Él te pide que dejes tales medicamentos y te sientes cobarde porque no puedes hacerlo, aunque intentes de todo para salir de este sistema, pues déjame decirte que lo que Yahweh te pide hoy es que salgas del sistema religioso, que es lo que más no le agrada a Yahweh. Matillá 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Ejedena. Hoy Mashiach, Yahshua, lo que les pide a nosotros, mis queridos Sajín, es que dejen las tradiciones humanas y vuelvan al camino correcto, que es la reestructuración de las dos casas de Israel, y que conozcan su nombre verdadero y no lo que las religiones le impusieron. Él sanará su tierra y sus cuerpos, porque realmente la peor contaminación para el hombre es el estar paganizado por las religiones babilónicas en el mundo, sin conocer de su Torá verdadera. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré a su tierra. Mis queridos Sajín y Otis, este versículo que acabamos de leer dice: es invocado mi nombre. ¿En qué parte dice que no se puede invocar su nombre? O peor aún, un nombre femenino, como Jehová. Un nombre que significa en hebreo animal, como el caballo, como el cerdo, como es Jesús. O aquellos que han vuelto a las raíces eternas, a las raíces hebreas, y están cambiando lo que está en la Torá porque se guían por libros como el Talmud, con libros adyacentes que no tienen nada que ver en el asunto. Criticamos a los católicos con el catolicismo, con el catequismo, y ahora resulta que vuelven a las raíces hebreas y se van a otros libros que no es la Torá. Les recuerdo, mis queridos Saín y Otis, que el único libro que nos va a juzgar es la Torá. Ningún libro de Maimónides, ni Talmud, ni Cábalas, ni ningún libro adyacente. Solamente la Torá nos va a juzgar. Bueno, mis queridos Saín, espero que esta enseñanza sea para reconfortarnos, para abrirnos más, no la mente, mis queridos Saín, porque hoy en día la mente se está abriendo,
pero no es la mente la que tiene que abrirse, sino nuestro lev, nuestro corazón, a la emet de Yahshua. Que en este hermoso día esa emet de Yahshua traspase tu corazón y podamos ser libres realmente, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Shalom, mis queridos Sahin, hasta una próxima oportunidad.